Oh, sí, por supuesto, caballero. Las 9:30. ¡Hola, enfermos, enfermas y otra gente que huele a otaku! ¿Cómo va eso? ¿Qué ganas tenía ya de daros un vídeo con chichica, de los de historia, de los trabajaos, de los largos, de los cansinos, de la turra que no le interesa a nadie? Pero ya sabéis que para este tipo de vídeos necesito un tiempo del que no dispongo muy a menudo, pero oye, aquí estamos. Y no solo eso, sino que os traigo un vídeo de manga y cultura japonesa, que es de los que menos he hablado en este canal, así que estoy muy contento, sobre todo porque en este vídeo voy a hablar de cosas que me han generado dudas a lo largo de los años y por fin he dicho, hey, quiero yo saber sobre esto, voy a informarme un poquito y os lo cuento. Es uno de esos vídeos que a mí mismo me interesa ver. Hoy os voy a hablar un poquito del modelo de publicación japonés, el modelo de revistas de manga, el impacto cultural que tienen en Japón, cómo funcionan, cómo se dividen, por qué se llaman de tal manera, cuántas hay, cuánto venden, esas cositas que yo realmente siempre me he preguntado. Y de paso vamos a comparar un poco con el mercado norteamericano, por ejemplo, porque hay como puntitos en común y muchas diferencias, por supuesto. Pues hoy vamos a ver un poco de eso. Pero señor Banff, yo he leído 275.000 mangas piratas en internet y lo explicaría mejor que usted porque... Que te pires, que te vayas a jugar al parque, que me dejes en paz. Vamos al temita, o como dicen en Japón... No tengo ni idea de cómo lo dicen en Japón. Como ya sabéis, en Europa venimos de una larga tradición de revistas comiqueras antológicas, y bueno, algunas sigue habiendo. Y lo que más se lleva es la publicación en formato álbum, en tomo. Pero hay dos industrias, la norteamericana y la japonesa, que llevan otro sistema, un sistema de publicación periódica, como a mí me gusta llamarlo, en cadena de montaje. Como ya sabéis, el átomo, la unidad más pequeña de cómic norteamericano, es el comic book, la grapilla. Este ítem de unas 24 páginas que sale de forma mensual, con anuncios intercalados entre sus páginas y publicado por una de las editoriales norteamericanas como Marvel, DC en este caso, Image, que son las tres más grandes, o una de las muchas pequeñitas que hay como Dark Horse, IDW o Boom Studios. Este modelo en las series más populares se importa a países como España y bueno, luego estas series se recopilan en tomitos de tapa blanda y las que más éxito tienen pues se pasan a tapa dura, ¿vale? La grapa es un modelo editorial con muy poca vida, muy poco recorrido, no se suelen hacer reimpresiones, salvo casos muy concretos o muy populares. Lo que sí que tiene, como se suele decir, más vida en estanterías son los tomos de tapa blanda y los tomos de tapa dura. Normalmente las licencias norteamericanas las adquiere una editorial española o de vuestros respectivos países al completo en los casos de empresas grandes como Marvel o DC, es decir, tienen los derechos del pack completo, pero otras como Image, esas licencias se negocian individualmente por título, es por eso que los publican varias editoriales distintas. ¿Qué tiene que ver esto con manga? Bueno, si el proceso de producción de una serie norteamericana mensual ya es complicado y hay un montón de engranajes, que primero el dibujo, luego entintamos, luego coloreamos, etcétera, etcétera, imaginad cómo será eso en Japón, donde habitualmente los capítulos de manga, si bien un poquito más cortos, son semanales. Y por eso habitualmente los mangakas suelen vivir un poquito en la mierda y con problemas de salud. Fíjese usted qué glamour ser una estrella del manga. Normalmente, por ejemplo, en España sabemos que Norma Editorial tiene su producción manga, Ibrea tiene su publicación manga, Milky Way tiene su publicación manga, pero ¿de dónde vienen esos mangas? ¿Por qué Norma Editorial publica The Promised Neverland? ¿Por qué Tomodomo publica Rani el Mundo Gris? ¿Y por qué Ibrea está publicando los yoyos? ¿De dónde viene esto? ¿Vienen de la misma revista? ¿Qué acuerdo tienen? Eso depende, por supuesto, de distintas agencias de representación, va por títulos, pero habitualmente en el manga pasa un poco como las series norteamericanas independientes, que cada cosa se negocia por su lado, a veces los autores meten más mano, a veces menos mano, a veces, ya os digo, va con representación, pero eso no nos contesta a la pregunta esencial: ¿de dónde vienen estos mangas? ¿Vienen del mismo sitio o de distinto sitio? ¿Cómo va ese reparto de revistas japonesas? ¿En qué sitios se publican? A mí este tema de las revistas siempre me ha interesado mucho y para saber más de esto nos tenemos que ir a las principales editoriales de manga japonesas.
Si queréis saber más sobre este proceso de negociación de licencias, podéis ir a mi vídeo de la visita a Norma Editorial, donde Anabel Espada, la editora manga, y Arnau París, el editor USA, me contaron un poquito más sobre estas cosas. Pero ahora vámonos a Japón. En Japón puede haber tranquilamente alrededor de 200 revistas de manga en circulación. Algunas son de cadencia mensual, semanal, bimestral, bimensual, anual. Hay muchas variedades. Hay otras de cadencia irregular, otras son temáticas y bueno, como ya sabéis, lo normal es que estén orientadas a un sector demográfico, a un sector de la población. Shoujo, shonen, yosei, seinen y kodomo. Si queréis saber más de esto, pues os vais a mi vídeo de tipos de manga. Importante, la circulación no es lo mismo que la cifra de ventas. Es decir, las ventas son, pues, obviamente los ejemplares que se han vendido, y la circulación, que es como se mide el impacto de las revistas de manga, es igual que se miden los periódicos, es decir, el número, la cifra de ejemplares que va rodando por ahí, tanto sacadas por la editorial a la venta, como simplemente en hoteles y cosas así. Es decir, que en realidad el número de ventas suele ser más bajo que el de circulación, pero el número de ejemplares leídos suele ser superior. Sí, muchísima variedad de revistas para todo el mundo. De hecho, para mí es una de las características clave del manga, que es que hay manga para lo que se te ocurra. Pues igual con las revistas, una para cada lector o lectora, pero lo curioso de esto es que casi todas las revistas, y sobre todo las 50 más vendidas, provienen de las mismas 3 editoriales, con muy poquitas excepciones. Y es esencial que hablemos de esas 3 enormísimas editoriales. Tenemos la editorial Kodansha, fundada en 1909, la más antigua de todas. Ya sabéis cómo son estas cosas en Japón. El honor, lo familiar, lo tradicional, empresas que llevan ahí toda la vida al cargo de una misma familia. Seguimos con Shogakukan, fundada en 1922, y terminamos con Shueisha, fundada en 1949 y seguramente la que conozcáis todos, la que ha tenido las licencias de manga más populares más o menos desde los 80 hasta el día de hoy. Las 3 editoriales están sitas en Tokio y son, bueno, podéis entenderlas como las Marvel, DC e Image de Japón, con la diferencia de que estos no son editoriales centradas en cómic, especializadas en cómic, sino que son editoriales normales de todo tipo, publican sus novelas y sus cosas raras que hacen en Japón. Detalle curioso, Shogakukan es propietaria del 50% de Shueisha, o sea que podéis imaginar que Shogakukan es una editorial grande y poderosa que lo flipas. Shueisha inicialmente se escindió de Shogakukan, era como la rama de entretenimiento de Shogakukan, y al final pues mira, creció y ahí está. Crecen tan deprisa. Vamos a profundizar en ellas un poquito. Un detalle muy importante, todas estas editoriales tienen al menos una revista mensual y semanal que abarca todos esos sectores demográficos que os decía antes y digamos que se hacen la competencia entre ellas y a veces tienen de hecho nombres muy similares, luego hablaremos de esto. Además, a veces las revistas principales tienen como hijas o hermanas, como prefiráis llamarlo, es decir, estas revistas hermanas tocan temas concretos y a lo mejor tienen distinta periodicidad a la revista madre. Os pongo un ejemplo. La Koro Koro Comics, revista mensual, tiene 2 revistas hermanas, la Besatsu Koro Koro y la Koro Koro Ichiban. Y en ambas hay pues historias cortas de los personajes principales de la serie madre, de la revista madre. Besatsu, para que me entendáis, significa complemento, me parece, en Japón. Complemento o suplemento, me parece. Comenzamos con las publicaciones de la editorial más antigua. Vamos con Kodansha. Comenzamos con la principal revista de shonen de la editorial, la Weekly Shonen Magazine, fundada en 1959, una de las más antiguas. Aquí se están publicando series como Eden Zero, The Seven Deadly Sins o Fairy Tail. Y bueno, en ella se publicaron series míticas como la serie de boxeo Ashita no Joe, el Devilman de Go Nagai o series como Great Teacher Onizuka o Love Hina. ¿Qué hay del seinen? Bueno, pues la principal revista de seinen de Kodansha es la Weekly Young Magazine. Me hace mucha gracia el uso de la palabra young para una revista de seinen. Fundada en 1989 y bueno, la verdad es que aquí se publicaron auténticos pepinos clásicos de ciencia ficción adulta como Akira o Ghost in the Shell, pero luego otras series adultas de otro corte, aunque con temática robótica también como Choice.
Y luego, actualmente, se han publicado cosas populares como Prison School. Prison School me parece muy representativa de esta revista, porque se considera como la revista de manga de los macarras, de los malotes. Y bueno, podéis ver aquí una característica más o menos común de las revistas de seinen, que es el uso de modelos en portada. Pasamos a la revista principal de shoujo de la editorial. Las de shoujo son bastante antiguas todos. En este caso estamos hablando de la Nakayoshi, fundada en 1954. Y ojo, que esta no solo es la más antigua que voy a mencionar, junto con la Ribbon de Shueisha, que es un año posterior, del 55, sino que en esta revista se han publicado los mayores pepinos del shoujo: Sailor Moon, Cardcaptor Sakura, Candy Candy, shoujos de Tezuka. Y pasamos al Yosei, en este caso a la revista Beloved de 1980, que se considera una de las revistas clave del surgimiento y popularización del Yosei. Pero la verdad es que esto os lo digo porque lo pone en la Wikipedia, no tengo más fuentes y no estoy familiarizado con ninguna de las autoras de esta revista. Lo siento. Pasamos ahora a las revistas de la editorial Shogakukan, y en este caso sí que os voy a hablar de una revista Kodomo, porque está entre las 3 más vendidas de todo Japón. Vamos con ello. La revista CoroCoro Comics, para niños y niñas, fundada en 1977, ha estado todo este tiempo publicando franquicias como los cómics de Super Mario, de Pokémon o de Yokai Watch. Auténticos superventas y fenómenos sociales. Curioso es que esta revista se fundó originalmente para alojar a Doraemon. Pasamos al Shonen, otra de las revistas principales y de las más antiguas, fundada en 1959. Hablamos de la Weekly Shonen Sunday. En esta revista se han publicado obras como Detective Conan, Silver Spoon, varias obras de Osamu Tezuka y Go Nagai. Y ojo, que si habéis leído 20th Century Boys de Naoki Urasawa, sabéis que esta revista de cómics tiene bastante importancia en la historia. Es en esta revista además donde se han publicado gran cantidad de obras de Rumiko Takahashi como Ranma, Inuyasha, Urusei Yatsura. De Rumiko Takahashi damos el salto al shoujo y nos vamos a la revista Chao, fundada en 1977, la revista de shoujo más vendida de Japón en la actualidad. ¿Y qué obras se han publicado en esta revista? Utena. Pasamos al Yosei, y la revista más importante de Shogakukan, o más vendida al menos, es la Petit Comic, fundada en 1977. Y lo cierto es que os tengo que reconocer que tampoco estoy familiarizado con muchas autoras de esta revista, es una pena. Pero sí que estoy familiarizado con más obras de la revista seinen de Shogakukan por excelencia, la Big Comic de 1968, que a su vez tuvo un spin-off, una de esas revistas hermanas, en la Big Comic Original, fundada en 1972. Aquí tenemos obras como la mítica Golgo 13, obras de Jiro Taniguchi, Osamu Tezuka, Leiji Matsumoto, y en la Original también muchas obras de Naoki Urasawa. Pasamos ahora a Shueisha, que ya sabéis que desde los 90 se ha convertido probablemente en la editorial más popular, así que tenemos muchas cosas que decir, sobre todo de su vertiente shonen, que me voy a dejar para el final. Vamos a comenzar ahora con el shoujo. La revista más vendida de shoujo de Shueisha es la Ribbon, una de las 2 más antiguas que he mencionado hoy, de 1955. Y pensad una cosa, si en Kodansha se habían publicado Sailor Moon, Cardcaptor Sakura y todo esto, ¿quién nos falta? ¿Qué nombre clave nos falta del mundo del shoujo? Por supuesto, Wataru Yoshizumi. Aquí se han publicado todas o casi todas las obras de Wataru Yoshizumi, y también, por supuesto, de Arina Tanemura, otro de los nombres principales de este sector demográfico. Damos ahora el salto al Yosei y voy a mencionar 2 revistas, la Kokohana y la Office You. 2 revistas Yosei que en realidad entre las 2 tienen una circulación de 100.000 ejemplares, muchísimo
menos que sus contrapartidas de Kodansha y Shogakukan. Pero si pasamos al Seinen ya empieza a ponerse la cosa interesante. La revista principal de Seinen de Shueisha es la Weekly Young Jump de 1979, donde se han publicado cosas como Gantz, Tokyo Ghoul y en la actualidad Golden Kamuy y Terraformers. ¿Y qué nos queda, amigos y amigas? Nos queda la madre del cordero, la Shonen Jump, la revista de lejos con más circulación, la más representativa seguramente del panorama japonés, la que más se conoce en Occidente, este precioso tochal, del que si queréis saber más, bueno, al final del vídeo hablaremos de esto. Vamos a ver ahora qué series se han publicado, qué series han tenido más impacto en la Shonen Jump. La Shonen Jump fue fundada en 1968 y ya empezó fuerte en los 70 con series míticas dentro y fuera de Japón como Mazinger Z o Kinnikuman. Pero es que vamos a los 80, llega ya Akira Toriyama y otros máquinas, tenemos Dr. Slump, tenemos Capitán Tsubasa, tenemos El Puño de la Estrella del Norte, Dragon Ball, City Hunter, Los Caballeros del Zodiaco, Los Yoyos, Dragon Quest... Me estoy mareando. Pero es que llegamos a los 90 y sigue Slam Dunk, Rurouni Kenshin, Is, Yu-Gi-Oh, Naruto... Dios santo, qué calor. Pero es que claro, no han parado, el éxito llama el éxito y en la década de los 2000 pues tenemos auténticos pepinos modernos como Bleach, Death Note y ya empezaron también a publicarse algunas cosas como One Piece que siguen publicándose en la actualidad, época en la que también se están publicando otros bombazos como The Promised Neverland o el éxito del momento My Hero Academia. Creo que sobran las palabras, este libraco semanal ha llegado a tener una circulación de 6,5 millones por semana. Una auténtica burrada. Pero estamos hablando del año 1995, uno de los puntos álgidos del boom. Ahora mismo la circulación de la Shonen Jump ha bajado muchísimo, pero bueno, en general la circulación y ventas de todo ha bajado muchísimo. Estamos en una época en la que se negocia con el formato digital, en el que están cambiando las costumbres y veremos cómo afecta Internet a todo esto. Ahora mismo se mueven unos números de 1.700.000 aproximadamente. Hay cosas muy curiosas que me ha gustado descubrir haciendo este vídeo, porque por ejemplo, las revistas más vendidas o con más circulación están repartidas entre las tres grandes editoriales. El primer puesto es para la Weekly Shonen Jump de Shueisha, el segundo para la Weekly Shonen Magazine de Kodansha y el tercero para la Koro Koro Comic de Shogakukan. Es muy curioso, está como bastante equilibrado y este equilibrio sigue cuando nos movemos hacia las revistas no tan vendidas. Otro detalle importante que a mí me costaba bastante entender, las similitudes entre los nombres de revista, como por ejemplo las de Shonen, que todas son Weekly Shonen algo, y yo no sabía de dónde salía cada revista, menos la Weekly Shonen Jump, porque es la más conocida. Ahora ya me queda claro que la Weekly Shonen Jump es de Shueisha, la Weekly Shonen Magazine es de Kodansha, y la Weekly Shonen Sunday es de Shogakukan. Y ahora me gustaría hacer una pequeña comparativa para que entendáis el impacto que tienen estas revistas de manga en Japón. Voy a hacer una comparativa con cifras de venta norteamericanas y voy a comparar también entre el número de habitantes, la cifra de habitantes de cada país. Pero esto no es del todo correcto y me gustaría avisar antes. No es el mismo tipo de publicación. Cada publicación no tiene el mismo tipo de calidad. En Norteamérica y en Europa tendemos más hacia el tema coleccionismo, mientras que las revistas japonesas están pensadas para su uso desechable. Por supuesto, habrá quien las coleccione, pero no es lo mismo. Son productos hechos con papel reciclado, no son de calidad, están hechos para leer, tirar, ser reciclados y dar lugar a nuevas revistas. Por lo tanto, también son mucho más baratos y los lee muchísima más gente. Hay muchos factores involucrados aquí. Sería más correcto, de hecho, comparar las cifras de circulación de revistas de manga japonesas con las cifras de circulación de periódicos norteamericanos, que curiosamente son bastante similares. Pero bueno, vamos a lo que íbamos. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una población de 325 millones, mientras que en Japón hay una población de 126 millones. Es decir,
Estados Unidos tiene un poco menos del triple de la población que tiene Japón. Esto es importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y estos son cifras de entre abril y junio de este mismo año, los 10 cómics más vendidos en Norteamérica oscilaban entre los 411.000 ejemplares para el más vendido hasta los 73.000 para el que estaba en la posición número 10. En Japón, las cifras de circulación, que no de ventas, como ya os he dicho antes, oscilan entre el 1.700.000 de la Shonen Jump y los 280.000 de la revista que está en 10º lugar. Resumiendo, e insisto, estos son cálculos de la abuela que yo os hago, en Japón las revistas de manga tienen tanto impacto como los periódicos en Estados Unidos, teniendo en cuenta que Estados Unidos tiene casi el triple de población. Pero por supuesto, esto es un cálculo un poco raro, hay que tener 200 millones de variables en cuenta. Pero creo que nos da una idea aproximada de la presencia brutal que tiene el manga en Japón. Por eso está mucho más imbricado en el tejido cultural y social del país. Otra cosa muy bonita para la que me ha servido este vídeo es para saber qué tipo de revista de manga leería yo si estuviera en Japón y si supiera japonés, por supuesto. Porque claro, como os decía antes, hay un manga para cada persona, un manga para cada situación y por supuesto hay una revista de manga para cada persona. Y yo creo que las que yo leería no estarían entre las más populares ni entre las que os acabo de mencionar. Os voy a decir cuáles son mis 3 revistas favoritas o que yo creo que van más con mis gustos como lector. Por ejemplo, creo que me gustaría bastante la revista Harta, publicada por la editorial Enter Brain, que antes se llamaba revista Fellows, hasta que le cambiaron el nombre en 2013. Por aquel entonces la revista circulaba unos 20.000 ejemplares, pero después del bajón este que os comento, no aparece ni siquiera en la lista de las 50 y pico más vendidas. Tiene una característica común a las revistas que creo que a mí me gustarían, y es que es de seinen entre comillas, es decir, está dirigida al sector demográfico seinen, pero luego tiene historias dentro como el Bright Stories, como Ran y el Mundo Gris o como Dragones y Mazmorras. Es decir, yo creo que lo que me gusta es el seinen hecho por autoras. Pasamos a la siguiente, y es que me gusta bastante la Morning 2, una revista de Kodansha, que es un spin-off, una revista hermana, de la revista Weekly Morning, que circula unos 185.000 ejemplares. Esta es mucho más pequeñita, tiene una circulación de 15.000 y es también de eso que llamo como seinen entre comillas. Es en esta revista donde se publican maravillitas actualmente como el Atelier of Witch Hat, y también obras conocidas en España como Las vacaciones de Jesús y Buda. Son obras más curiosas. Y por supuesto, tiro más hacia el seinen tradicional con la revista Big Comic Spirits de Shogakukan, que se empezó a publicar en 1980. Tiene una circulación de 156.000 ejemplares y es una mezcla bastante rara. En esta revista se publican cosas de Junji Ito, de Inio Asano, se ha publicado I Am a Hero, se publica Oishimbo, el manga gastronómico, se ha publicado Mai Sonikoku, de Rumiko Takahashi, aquí se serializó 20th Century Boys, pero también tiene otras cosas muy distintas como Amores cuando cesa la lluvia. Y bueno, la verdad es que he leído en internet a gente definir esta revista como la revista de oficinistas adultos solitarios. No sé si eso me define a mí, pero es lo que hay. Y bueno, no os quiero cansinear mucho más, pero es verdad que me gustaría hablaros de más cosas, como por ejemplo, ¿os gustaría saber cómo es la Shonen Jump por dentro? ¿Qué partes tiene? ¿Cómo se hace? ¿Por qué es tan popular? Pues dadle ahí unos buenos likeillos al vídeo y en uno de los próximos o en el próximo vídeo os hablo de esto y a lo mejor os traigo incluso un invitado sorpresa que sepa más que yo del tema y os enseñe cosas curiosas. ¿Qué os parece? Por cierto, si has llegado hasta el final de este vídeo y estás diciendo «Valve, ¿dónde están los ganadores del concurso de West Coast Avengers?», pues en la descripción del vídeo los tenéis. Enhorabuena a todos y a todas, y ya sabéis, en cuanto veáis vuestro nombre ahí, me escribís un correo o un privado por alguna de las redes sociales que tengo y me decís vuestra dirección completa, ¿vale? Para que podamos ir empezando a hacer los envíos. Y nada, esto es todo por hoy. Ya podéis descansar el cerebro. Hasta el próximo vídeo, tanta paz llevéis como olor a otaku dejéis.